Muy buenos días. Les saludo desde el barrio de Inca, en Quito, Ecuador. Les saluda el estudiante Ricardo Alberto Clavijo Pillalas, estudiante de la carrera de Derecho de la prestigiosa Universidad UTPL. En esta ocasión vamos a hacer el taller bimestral número 2, que lleva como título la- las formas de exclusión persistentes, exclusión por discapacidad. La exclusión por discapacidad es una de las formas de exclusión social que seguimos viendo hoy en día, a pesar de que existe un tratado internacional que protege específicamente estos derechos. Hace casi 20 años, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006. En este video les voy a explicar por qué la exclusión sigue siendo tan persistente y qué dicen los datos de los organismos internacionales y qué derechos en concreto se están vulnerando. Como les dije en la introducción, hablaremos de la discapacidad y sus problemas en el ángulo territorial de nuestro país. Para empezar, hablaremos de la magnitud del problema según Naciones Unidas. Se estima que más de 1.300 millones de personas en el mundo, es decir, de cada 6, viven con una discapacidad significativa. La misma organización señala que las personas con discapacidad tienen 3 veces más probabilidades de no recibir atención médica cuando la necesitan, y que en algunos países la proporción de quienes viven en esta pobreza llegan a duplicar a las personas sin discapacidad. En el ámbito educativo, la situación no es distinta, por lo que la UNESCO o la Organización de Naciones Unidas, UNESCO, advierte que menos del 10% de los países en el mundo cuentan con leyes que garantizan la educación plenamente inclusiva. Y en un informe más reciente sobre nuestra región basado en el sistema CIRIET, la UNESCO encontró que en el 37% de estudiantes con discapacidad en América Latina abandonan la escuela justo en la secundaria alta, y que cada 1 de cada 5
asisten todavía a las escuelas de modalidad especial en lugar de escuelas regulares. La CEPAL, junto, junto con el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, ha identificado otro de los problemas graves en América Latina: la falta de datos estadísticos confiables sobre discapacidad, lo que dificulta que los gobiernos diseñen adecuadas, políticas públicas adecuadas. Además, un informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, la CEPAL ubica a las personas con discapacidad entre los grupos que enfrentan mayor exclusión y vulneración de derechos en una región que describe como atrapada en una trampa estructural de desigualdad. En Europa, el panorama tampoco cambia demasiado. La Comisión Europea reporta que en el riesgo de pobreza o exclusión social de las personas con discapacidad es 10 puntos porcentuales más alto que el resto de la población. 28,4% frente a 18,4%, y en materia de empleo solamente el 51% de las personas con discapacidad en la Unión Europea tiene trabajo, frente al 75% de quienes no tienen discapacidad. Amnistía Internacional agrega una alerta fundamental en su informe anual, advirtiendo el uso descontrolado de la automatización y de sistemas de inteligencia artificial, o puede agravar la desigualdad de grupos que ya se encuentran marginados, entre ellos las personas con discapacidad. Esto significa que la exclusión no solo persiste en la salud, la educación y el desempleo, sino que puede reproducirse también en la tecnología si no se regula a tiempo.
Con toda esta evidencia, queda claro que no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural, barreras de accesibilidad, falta de políticas de protección social sostenidas, discriminación y ahora también la tecnología sin regulación adecuada están vulnerando los derechos que, que están ya conocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como el derecho a la salud, la educación, a la educación, al a la educación inclusiva, al trabajo y a la accesibilidad. Para, para cerrar, quiero dejar una reflexión. La inclusión no es un favor que la sociedad le nos hace a las personas con discapacidad, sino que es un derecho en el cual, como hemos visto en el video, en los datos de la, de la, de la ONU y de la UNESCO, más la CEPAL, la Comisión Europea y Amnistía Internacional, garantizándolo, depende de decisiones políticas concretas, no solamente de buena voluntad individual, sino, o por eso, este video también es una invitación a informarnos y a exigir accesibilidad en, en nuestro entorno más cercano y a compartir estos datos porque cada persona que, que los conoce es un paso hacia una sociedad que no deja a nadie atrás.